Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Caso en Casa. Me da mucha alegría, como siempre, encontrarnos aquí todos los días para hablar de temas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Es el consultorio jurídico de Teleantioquia todos los días a las 6:25 de la tarde con repetición, de lunes a viernes también a las 5:30 de la mañana. Todos esos temas, todos esos casos que ustedes nos cuentan en nuestro correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co, pues los trabajamos aquí en el programa. Y el tema de hoy, hace algunos días me lo habían sugerido, es bien interesante. Yo creo que todos nos identificamos con este tema y es la responsabilidad médica. ¿Cuáles son las acciones legales cuando hay negligencia médica, por ejemplo? ¿De quién es la responsabilidad muchas veces? ¿Del médico o del paciente? Se habla de un consentimiento, por ejemplo, que uno firma cuando se va a someter a una cirugía con anestesia general, sobre los riesgos que puede implicar la cirugía, si el paciente fallece, si queda de pronto con alguna secuela que afecta su salud, su integridad física. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Será del médico? Pues todas esas respuestas las tendremos hoy. Yo por eso los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015. Y sobre este tema quiero contarles lo siguiente: de una negligencia médica pueden surgir distintos procesos. El de responsabilidad civil, por ejemplo, para cobrar los posibles perjuicios causados no solamente al paciente, sino también a su familia. Un proceso disciplinario también puede surgir contra el médico que se adelanta ante el Tribunal de Ética Médica, este proceso disciplinario. Y por último, un posible proceso penal por lesiones personales culposas u homicidio culposo. Si ustedes tienen algún caso o tienen preguntas sobre este tema de responsabilidad médica, pues los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso puede estar en casa. Bienvenidos. ¿A qué se refiere la responsabilidad médica? ¿A quién se puede demandar, por ejemplo, por responsabilidad médica? ¿Cuánto tiempo se tiene para ejercer la acción de responsabilidad civil por una negligencia médica? Son algunas de las preguntas que hoy vamos a resolver, y también tenemos las preguntas que ustedes nos hagan a través de nuestras líneas telefónicas, y también para quienes participen e interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. En Twitter, les recuerdo, nos encuentran como numeral Su Caso en Casa @Teleantioquia, y en Facebook como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor Esteban Aguirre Henao. Él es abogado especialista en responsabilidad civil y seguros. Gracias por estar acá, doctor Esteban, nuevamente. Gracias a ti, Yasmin, nuevamente por la invitación. Cuando hablamos de responsabilidad médica, ¿a qué nos referimos específicamente? Bueno, Yasmin, te cuento, y televidentes, la responsabilidad médica tiene 1000 ramas, ¿cierto? Pero en general, lo que más nos interesa, y para enfocarnos un poquito, es cuando un médico, una institución, una clínica, un hospital, a través de una IPS, una EPS, el médico, enfermeras, pueden cometer una negligencia médica. ¿Y ¿cierto? qué es una negligencia médica? Cuando hablamos de negligencia, nosotros en el derecho hablamos de una culpa médica. Sí. Cuando el procedimiento médico falló por culpa del médico o de la institución, ya sea hospital o clínica, ahí es cuando hablamos de negligencia médica. Un error en el procedimiento, un error de diagnóstico, una falla en el tratamiento o en la cirugía, ahí es donde hablamos de una negligencia médica. Y es lo que a diario padecen muchos colombianos. Y precisamente todas las preguntas sobre este tema, pues las tendremos hoy acá en el programa para dar respuesta a sus inquietudes. Y está con nosotros ya Gloria Rodríguez en el barrio Laureles. Bienvenida, Gloria. Gracias por acompañarnos y la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Pues yo considero que mi hermana definitivamente fue muy de malas. ¿Qué pasó? Porque, primero, cualquier día yo le insistía, mire, a mi hermana mayor y a mí ya nos operaron, nos hicieron histerectomía, Sí. y ella le decía a la doctora de ella, y la doctora le decía, no, es que si por aquí pasa cualquier mujer, yo la entro y voy a tener quistes. Y como se demoró tanto para mandarle eso, cuando ya le tocó, le sacaron los ovarios llena de quistes, lo que no nos pasó a nosotras dos. Bueno. Y posteriormente, a los años, ella existía por una mamografía, y la doctora que no, que todavía no, que no había necesidad, que eso era cada 2 años.
y al año y medio le resultaron ganglios en las axilas y cáncer de mama. En este momento está sin un seno. Entonces uno dice, ¿qué hacen ellos ahí? Muy buena pregunta, Gloria. Gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa. Doctor Esteban, ¿cómo la podemos orientar a nuestra televidente? Bueno, este es el día a día en Colombia, lastimosamente. Un mal diagnóstico, por ejemplo. O un diagnóstico tardío. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema de seguridad social está evidentemente congestionado, ¿cierto? Entonces, ese es el problema hoy por hoy, que las personas cuando es una enfermedad grave van por un diagnóstico y para tú llegar al especialista te demoras 1 o 2 años si te descuidas, Mucho claro. tiempo, sí. Y ya en ese tiempo la enfermedad pudo haber tenido un alcance tal que es irreversible. Entonces, ese error de diagnóstico, eso es una falla, de hecho, ¿cierto? Porque es evidente que si lo hubieran detectado a tiempo, en algunos casos, pues no siempre, podría haberse evitado, o con un tratamiento más sencillo, de pronto, en el caso de ella, que no le hubieran tenido que extraer el seno, sino con un tratamiento un poquito más paliativo, hubieran podido evitar esa extracción. Entonces, evidentemente... Y ya que está la consecuencia o las consecuencias, ¿qué podrían hacer ellas? Aquí hay algo muy importante en materia de responsabilidad civil médica, ¿cierto? Para uno iniciar un proceso de responsabilidad civil, que evidentemente, tal como nos lo cuenta ella, aparentemente podría haber, uno necesita de un dictamen. Sí. ¿Por qué? Porque ni la dama es médica, ni nosotros como abogados somos médicos. Entonces, vamos a controvertir la posición de un médico. ¿Cómo se controvierte la posición de un médico? Con otro médico. Entonces, hay que ir a contratar, hay entidades especializadas en todas las ciudades y pagar un dictamen. Y ese dictamen nos va a decir si hubo una negligencia médica o si no la hubo, y si sí la hubo, en qué consistió. Y ese va a ser el soporte de una posterior demanda por responsabilidad civil. Entonces, ella lo primero que tiene es que asesorarse, porque evidentemente casi todos los pacientes ven una negligencia en el médico, pero no siempre es así. Necesitamos que otro médico, objetivamente, un tercero imparcial, nos ayude a valorar historia clínica, procedimientos, y eso nos va a ayudar a determinar si puede o no haber una negligencia médica. Que también su opinión. Muy bien, ¿a quién se puede demandar por responsabilidad médica? Lo decía el doctor Esteban, no siempre la responsabilidad es del médico. También puede ser del paciente. La respuesta la tendremos enseguida porque primero saludamos a John Jairo, quien nos acompaña también a esta hora en su caso en casa. Lo escuchamos. Bienvenido. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo tuve un accidente laboral hace 4 años y me operaron al año la rodilla. Resulta de que me operaron la rodilla, pero según el doctor me tenían que operar la rodilla, no los meniscos. En este momento yo estoy pues jodido todavía. Pero ¿cómo así? A ver, John Jairo, ¿hubo un diagnóstico equivocado ahí entonces, según le entendemos? Sí, señora, eso. Me tenían que operar la rodilla, más no los meniscos. Y el doctor me operó los meniscos y eso me lo hicieron en una fundación. Ajá. Muy bien, John Jairo. ¿Ha adelantado alguna acción legal sobre este caso? No, señora, todavía no, porque pues no he podido encontrar no he encontrado una asesoría bien para claro. Muy bien, John Jairo, gracias por acompañarnos. ¿Qué se le puede decir a John Jairo? ¿Qué puede hacer en este caso? Exacto, es lo mismo. ¿Qué es lo primero que uno le pediría a una persona que va a la oficina de nosotros contando una historia igual o similar? Uno lo primero que le dice a la persona, venga, usted me tiene que traer su historia clínica completa, de manera organizada, ¿para poder qué? Para poder hacerla valorar de un médico que evidentemente nos demuestre que hay un error de diagnóstico y una cirugía equivocada. ¿Por qué? Porque también hay muchos médicos que dicen, no, es que te operó mal. Y usted le dice, venga, usted me lo puede decir por escrito. No, yo no lo escribo, ¿cierto? Yo te lo digo, pero no te lo certifico. Entonces eso es lo primero, uno ir a una entidad que lo certifique. Si hay algo médico, cómo solucionarle su cirugía es lo primero que él tiene que hacer, ¿cierto? Buscar si tiene solución médica. En todo caso, él ya va a quedar con una lesión en su pierna, pues porque le operaron evidentemente lo que no era, como él mismo lo manifiesta. Esas son las situaciones que dan lugar a una responsabilidad civil. 1, contra el médico. 2, contra la entidad, si el médico estaba inscrito a la entidad. Ya habría que mirar a través de quién o cómo. Si él era empleado, debió haber sido a través de su seguridad social. Entonces, ¿cuál era su EPS? ¿Cierto? ¿Cuál fue la IPS a través de la cual la EPS lo atendió?
cuál fue el médico perteneciente a la IPS y vincularlos a todos a un proceso de responsabilidad civil médica. Entonces, él lo primero que tiene que hacer es recoger toda su historia clínica de manera organizada y completa para poder hacerle un análisis objetivo a esa historia clínica. Vamos a saludar a Ricardo, que a esta hora nos acompaña en el Cesar. Ricardo. Sí, buenas noches. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias a ustedes. Su pregunta. Es lo siguiente, mi mamá es pensionada de la nueva EPS, Sí. acá en Valledupar. Le autorizaron realizarse el examen del colon, o sea, una colonoscopia. Una colonoscopia, sí señor. El médico que la realizó, ya terminando pues el procedimiento, Sí. le dijo a mi mamá que el colon estaba perfectamente bien Sí señor. y como que no cerró algo del tubo y lo que hizo fue que le perforó el colon a mi Dios. mamá. ¿Y ustedes no han adelantado ninguna Pero acción ese legal? momentico, el médico dice que eso es normal, que son... Que forma parte del proceso sí, que le hizo, que es normal, que eso no... eso del no- procedimiento. Sí, correcto. Entonces, viendo el tema hoy, pues, queremos extenderle al abogado Claro, el caso. la temática de saber qué se puede hacer. Muy bien, pues gracias a Ricardo por acompañarnos en el Cesar y bueno, por allá escuchábamos de hecho de fondo esos sonidos del acordeón tan típicos de esta región. Un saludo especial para los televidentes que allí tenemos. Ricardo, esté muy atento a la respuesta. Bueno, lo primero es que si es consecuencia directa o no, muy difícil porque yo soy abogado, no soy médico, entonces no lo podría determinar. Que sí es una realidad. Una realidad es que casi todos los procedimientos médicos tienen unos riesgos asociados a ese procedimiento Así médico. es, de ahí ¿cierto? la firma del consentimiento. Exacto. Y el cuerpo humano es lo más complejo que tenemos, ¿cierto? Entonces, eso es un reto que tienen siempre todos los médicos cuando se van a enfrentar a un paciente. Entonces, hay una intervención puntual y hay unos riesgos asociados a cada intervención. Hay unos que sí corresponden, otros que no, y otros que sencillamente se dan es por negligencia, ligereza del médico. Y para eso era lo que yo te decía, la importancia del dictamen pericial, que un médico especialista en el tema... Y diferente al que la operó. Evidentemente, porque te pongo un ejemplo, vamos a suponer que en la colonoscopia en el 80% hay un riesgo de que siempre se perfore el colon. Sí. Entonces, mira, un riesgo muy asociado. Otro médico puede decir, no, venga, eso es lo más extraño, es lo más inusual, pasa solo en el 10% de las ocasiones. En el orden normal de los casos es un error del médico. ¿Y qué, Entonces, qué es lo más inmediato entonces que podría hacer él ahí? lo mismo, siempre es uno mirar frente a qué entidad es, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita, entidad Sí. pública o privada para los términos de prescripción. Cuando uno va a demandar entidades privadas, como lo hemos ya hablado en algunos programas acá, las prescripciones son de 10 años. O sea que una responsabilidad médica frente a entidades privadas, uno tiene 10 años para demandarla. 10 años a partir de cuándo? Uno, de cuando hacen la intervención médica o cuando aparece el daño, porque no siempre aparece de manera inmediata. Imagínate que a ti te aparezca una secuela a los 5 años, tú no podrías haber demandado antes porque no Así sabías, es. ¿cierto? Entonces es a partir de ahí que se empiezan a contar los 10 años. Y cuando pretendes demandar una entidad pública por responsabilidad médica, un hospital público, una clínica pública, un funcionario, un médico adscrito a la administración pública, solo se tienen 2 años. Entonces, ahí hay que correr un poquito más. Pública. Y si es de Pública. carácter particular. 10 privado. años. 10 años. Una diferencia abismal entre uno y otro término. Uy, Entonces, sí. ¿qué le corresponde a él? Nuevamente, hacer valorar la historia clínica. En responsabilidad médica, los abogados trabajamos de la mano con un dictamen pericial. Sin un dictamen pericial previo bien. que nos diga que una negligencia médica es casi que imposible iniciar el proceso, a no ser de que sea tan evidente el hecho que no necesita un dictamen médico. Ejemplo, que a usted vengan a operar la rodilla derecha y le terminen operando la izquierda. Usted no necesita un Más que perito, evidente, usted no necesita sí. un perito para que le diga que se equivocó. Pero en riesgos asociados es absolutamente necesario. Y los casos son muy comunes para esta respuesta que nos da el doctor Esteban. Vamos a saludar a Janet antes de ir a la pausa. La escuchamos, Janet. Usted se encuentra en el municipio de Bello. Sí, buenas noches.
Mi caso es el siguiente. Mi hija de 19 años iba en un viaje para la costa, fue un accidente de tránsito. La ambulancia la recogió, la trasladaron al hospital de Caucasia. Allí nos dijeron pues que la herida muy grave, que ella tenía que ser trasladada fue en Caucasia o acá a Medellín o a Montería. Nos llegó una ambulancia y la trasladaron hacia Montería. Esta ambulancia se fue por todo el camino muy tranquila, paró a tanquear. Yo iba en la ambulancia y me dijeron que ella iba bien. Llegamos al hospital de Montería y allá me mandaron a mí, yo sin conocer la ciudad, por sangre. Al banco de sangre de allá me mandaron 3 veces. Sí. Y la última vez me dijeron espere 1 hora que se demora y yo me quedé esperando. Ya cuando volví al hospital mi hija había fallecido. Mi pregunta es, ¿se debe demandar y a quién? Es una muy buena pregunta, Janet, y es el caso además de muchos ciudadanos, historias lamentables que a diario vivimos. La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. Janet, le voy a pedir un minutico nomás y enseguida regresamos. Hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de responsabilidad médica. ¿Cuáles son esas acciones legales? Ya volvemos.